El día de hoy, como ven, seguimos en la unidad número 3. La unidad número 3 habla sobre las aplicaciones del integral, o el tema número 3 habla sobre las aplicaciones del integral. Entonces, son 3 los temas que queremos atacar el día de hoy. En primero, sería observar que el cálculo integral forma parte fundamental de las diferentes áreas y diferentes ciencias. Y lo que quiero ver es cómo impacta el cálculo integral en cada una de las áreas. Con eso voy a empezar. Voy a hacer una pequeña introducción sobre eso. Y después vamos a resolver ejercicios. Los ejercicios que quiero resolver van a ser sobre área bajo la curva y otros de probabilidad y estadística. Y el tercero, bueno, y en tercer caso, lo que quiero es dar una pequeña conclusión, reflexión de cómo impactó o cómo servirían el resolver estos ejercicios en las diferentes áreas que tenemos, ¿vale? Muy bien. Entonces, la clase de hoy se va a centrar en 4 momentos. Como les decía, primero una breve introducción de la ingeniería y la economía, qué relación tienen entre ellas. Después empiezo a ver los temas enfocados en la economía. 3, resuelvo ejercicios. Y 4, la conclusión. Si se dieron cuenta durante la semana pasada y en esta no les he dejado actividad. Esto porque quiero que se enfoquen mucho en observar las presentaciones anteriores y intentar aprender a integrar. Muy bien. Entonces, ¿cómo impacta el cálculo integral en las diferentes áreas? ¿Ok? En primer lugar, sabemos que en la ingeniería, pues siempre se ha sabido que un buen ingeniero o un ingeniero, por así decirlo, debe de saber cálculo integral por la sencilla razón de que debe de manipular ¿cómo se llama? Estos procesos matemáticos complejos, además de poder entender la ciencia o las matemáticas detrás de cada concepto. Como lo veíamos antes en la hidrodinámica o en el electromagnetismo, no sería tan fácil de entender si no lo hiciéramos con cálculo integral. Gracias a esta herramienta que es cálculo integral, podemos decir, no, pues agarra una pequeña partecita y esa partecita es parte del todo. Y entonces pudimos definir lo que era campo magnético gracias a la herramienta. Sabemos ahora de dónde sale ese 2pi r, que siempre salía en nuestra fórmula de ley de Faraday o ley de Ampère. Gracias a eso es que un ingeniero debe de dominar el cálculo integral, ¿vale? Ahora, en economía, el problema con la economía, a diferencia de la ingeniería, es que las variables son múltiples y las variables no son controlables. Por ejemplo, yo si quisiera tener un proceso de manufactura en ingeniería o producir un nuevo material, sé que el concreto, sus propiedades nunca van a cambiar. Sé que ante el frío o el calor reacciona de manera similar, no es como que de repente se vuelva líquido o se vuelva vapor, no, sé que siempre las cosas son constantes. De hecho, en ingeniería tengo muchas constantes como la constante de gravedad, tengo pi, tengo la permeatividad magnética, que es 4pi por 10 a la menos 7, tengo muchas constantes, pero en economía se les llama varias variables cuando tengo cosas que son complejas y que no controlo. Por ejemplo, los gastos o los ingresos que recibe una empresa no siempre son los mismos. Debo de tener una función que cambie dependiendo de cuánto estoy vendiendo o cuánto estoy ganando, de si aumenta o disminuye mi demanda. La economía depende de cosas que normalmente están cambiando con el tiempo. Una empresa puede estar leyendo muy bien y de repente la bolsa cae, el dólar cae y eso cambia o modifica toda su producción. Otra cosa sería la gasolina. Si la gasolina cambia, entonces los procesos de transportación también cambian y debo de modificar todo. Entonces, en economía vamos a usar cálculo integral, pero el problema es que vamos a tener más variables. Eso lo hace mucho más complejo, ¿ok? No como en ingeniería, que pues básicamente es sencillo porque las cosas nunca cambian, ¿ok? Entonces, este sería cómo impacta en la economía. En la economía tenemos muchas variables que están cambiando constantemente y en la economía tenemos cosas que nunca van a cambiar y que siempre son iguales. Crear un puente siempre sigue las mismas reglas y a lo mejor solo cambiaríamos materiales más modernos, a lo mejor otras estructuras, pero no cambian. Y en economía ya están muy dadas las fórmulas porque no queremos perder a pesar de que todo en la economía cambie. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, la economía de ahorita de México pues está muy inestable, necesitan que la gente salga a trabajar porque al cambiar esa variable y hacer que sea menor, todo se modifica, ¿ok? No solamente en economía e ingeniería lo vemos, sino en las ciencias sociales. Áreas como la psicología o la mercadotecnia a menudo emplean personas que sepan de matemáticas para poder reproducir estos fenómenos y hacerlos más sencillos. Por ejemplo,
Si yo viera en unas elecciones, por ejemplo, para el siguiente, cuando termine este sexenio y vengan otras elecciones, obviamente van a necesitar un actuario. Un actuario es aquel que mezcla perfectamente la administración de empresas con la ingeniería. Sabe completamente las matemáticas y se enfoca en las matemáticas de varias variables o de variables complejas. ¿Okay? Entonces, mientras más complejos sean los conceptos que tratamos, más difíciles van a ser las matemáticas. Las ciencias sociales que tratan de personas, de hechos, de pensamientos, ¿cómo se llama? A lo mejor de orientaciones, eso no lo podemos medir. Entonces, cada vez las matemáticas se vuelven complicadas. Muy bien. El derecho de física y química, pues ya lo habíamos visto, nos ayudan muchísimo a determinar conceptos básicos y los podemos modificar después. Y en medicina, por ejemplo, farmacología o hemodinámica. La hemodinámica es la ciencia que trata a la sangre como un fluido, ¿ok? ¿Cómo se llama? La hidrodinámica, como saben, es tratar al agua y poder ver cómo se va a comportar en un caudal. Entonces, más o menos es lo mismo la hemodinámica, nada más que funciona, en este caso el fluido sería la sangre, que no tiene la misma densidad que el agua. ¿Okay? En el diagnóstico de enfermedades y virus, pues obviamente ocupamos las matemáticas. Y ocupamos en específico la parte o la herramienta fundamental del cálculo integral, área bajo la curva. Siempre recuerden, una de las cosas más prácticas que tiene el cálculo integral es área bajo la curva. Todos nosotros lo graficamos, sin importar en qué ciencia estén, si estén en economía, finanzas, mercadotecnia, ¿qué otra será? Ciencias políticas, todo lo vamos a intentar graficar. Vamos a intentar hacer encuestas de todo para tener un promedio de cómo se está comportando nuestro producto o las personas. ¿Ok? Es por eso que vamos a entrar a temas de economía. La economía, nos vamos a centrar en probabilidad y estadística. Ustedes seguramente ya llevaron probabilidad y estadística y se les hizo complicada. Y probablemente van a llevar otras materias ahorita en su carrera que sean sobre probabilidad y estadística. La probabilidad y estadística nos ayuda porque nosotros tenemos varios factores que no controlamos. Entonces, como no los controlamos, a lo mejor y los podemos predecir. Podemos ver cómo se va a comportar cierto fenómeno. Muy bien. Entonces, como dice, al no tener tantas constantes, como en el caso de otras ciencias, la economía debe tener en cuenta el uso de más variables, lo que complica su análisis. 2. Será necesario el uso de varias fórmulas que han comprobado el comportamiento de varios sucesos. Una empresa normalmente se comporta igual. Tiene un inicio, puede irle bien o mal, y puede tomar una determinada fórmula u otra, ser más agresiva o más pasiva, ¿ok? Pero ya ha existido eso. Entonces, como ya existe, yo puedo retomar eso y simplemente replicarlo. Y 3, analizaremos estas fórmulas y funciones para que cuando ustedes lo vean en su carrera ya más centrado en la economía, pues ya no se les complique tanto. Ya sepan qué significa área bajo la curva y no les sorprenda. ¿Ok? Justo por esto quiero enseñarles dos libros que en general les van a servir a los que estudian economía, porque sí, el que tenemos ahorita no tiene ningún tema sobre economía. Entonces, a lo mejor ustedes cuando lo leyeron dijeron, no, pues es que esto no me sirve a mí, no tengo ni idea de qué me pueda servir. Entonces, el primero sería es de Matemáticas para Administración y Economía, y los autores serían Hausler, Paul y Good. Y se dan cuenta, todo lo que tiene el temario es todo lo que estamos viendo. Empieza desde matemáticas sencillas como 1, aplicaciones y álgebra, 3, rectas parábolas, 4, funciones exponenciales. Y este tema 4 es el más importante. Los de economía van a tener la labor más complicada porque es integrar funciones exponenciales o logarítmicas, funciones trascendentales. Las funciones exponenciales son series numéricas y las logarítmicas también. Entonces, integrar eso es muy complejo. Hoy lo voy a intentar explicar. Después habla sobre matemáticas financieras, que es justo lo que vamos a ver hoy, interés compuesto, amortización, perpetuidad, esas serán las matemáticas. Y luego ya para poder entender temas más complejos, pues ya en el tema 10 límites, 11 diferenciación, 14 integración, y para hacerlo más complicado, métodos de variables aleatorias. ¿Ok? Entonces, ese sería el primer libro que les recomiendo leer para que enfoquen bien el cálculo integral a la economía, ¿vale? Y el segundo libro es cálculo diferencial integral con aplicaciones a la economía, demografía y seguros. Más fácil y resumir la palabra economía, demografía y seguros es actuaría, ¿ok?
No sé si alguno de ustedes conozca algún actuario, son los que llevan las matemáticas más complejas de todas, ¿ok? Y entonces este libro también me gusta, es de Nora Gavirón, Durón, y también otra vez empieza desde las aplicaciones de la economía, que es la función costo, la función beneficio, cómo funcionan las derivadas en el costo marginal, cómo funcionan los máximos y mínimos, aplicaciones de la economía y la integración. Justo todo esto es lo que yo voy a intentar hacer la clase de hoy, pues para que lo sepan, ¿vale? Y ecuaciones diferenciales. Este tema de ecuaciones diferenciales, ahorita hablo sobre él, lo hemos estado viendo más o menos, pero es tener puras derivadas y puras integrales, ¿ok? Muy bien. Entonces, como les comentaba, la importancia de nosotros poder tener gráficas es que todo nos lo facilita. Imaginemos que yo en este momento quisiera ver cómo está la alimentación de todo el mundo. Pues la manera más fácil de verla es hacer una encuesta. A lo mejor y lanzo encuestas por internet, tomando personas como el INEGI u otras asociaciones, y empiezo a recabar datos. Y con eso formo la tabla, una gráfica como la que ven al lado. Entonces, a lo mejor en el análisis que yo me inventé, dice que el 20% cree que su alimentación es saludable, otro 80% cree que su alimentación es mala, y otro 50% le atribuye sus enfermedades a su mala alimentación. Vean cómo el orden de mi gráfica normalmente tiene esa curva. Empieza en menor, mayor y luego menor. Tenemos más cosas en común que cosas en contra o diferencias. Eso es lo que me dice. Y entonces la importancia de la distribución normal radica en que nos permite modelar la mayoría de fenómenos naturales, sociales y psicológicos, así como económicos. ¿Okay? Por eso quiero revisar el ejercicio de distribución normal. Vean qué fórmula tan horrible es la fórmula de distribución normal. Como es un área la que se forma debajo de esta curva, como vieron en las gráficas que les enseñé, obviamente tiene que ser un integral. Y entonces me dice, mi densidad de probabilidad con respecto a X va a ser igual a mi función con respecto a U, donde depende de la varianza. La voy a acomodar de otra manera para que sea más sencilla. Y entonces me queda 1 sobre phi, raíz de 2pi, de la integral desde menos infinito hasta x, de u, que es mi variable, el número que yo quiera, menos la mediana, entre 2 veces la varianza al cuadrado por d de u. Y entonces, observen cómo son muchas variables. No tenemos solamente d de u, tenemos la varianza, tenemos la media, tenemos e. ¿Por qué? Porque en finanzas tienen demasiadas cosas que no controlan, ¿ok? La media depende de que ustedes hagan un análisis, hagan su tabla y encuentren todos los valores posibles. La varianza depende de que hagan otro análisis donde descubran cuál es la diferencia entre los más jóvenes y los más grandes, entre los diferentes gustos que hay. ¿Alguien tiene una duda? Muy bien. Ahí les pongo ¿cómo se llaman? Las variables y les pongo su significado, cada concepto. Mu es la mediana, la desviación típica, desviación estándar, varianza y la densidad de probabilidad. Observen cómo todas esas son cosas que yo obtendría de haber hecho mi encuesta. Si no hago una encuesta o no recabo datos, no puedo hacer el análisis. Lo que voy a hacer ahorita, o el ejercicio, es, vean esa curva estándar. Yo quiero determinar el área bajo su curva, porque si yo logro determinar, que normalmente esa curva puede estar inclinada a la derecha o inclinada a la izquierda, y me dice cómo se comporta el fenómeno que yo quiera. Por ejemplo, índice de reprobación va a tener algo parecido, ¿okay? O cualquier fenómeno que ustedes quieran. Sentimientos de una persona ante un temblor, algo va a ser parecido así, ¿no? Miedo, temor. Como yo quiero eso, quiero obtener el área bajo la curva. Muy bien. Entonces, lo que me dice aquí es, simplifique la función de la curva y para simplificarla, solo obténgala de 0 hasta 1. De x donde vale 0 y de x hasta que valga 1. ¿Ok? Del lado de los positivos, para que no se les complique y obtener el área. Lo primero que vamos a hacer es hacer trampa y decir, vamos a tomar a la varianza, el cambio entre los datos, por ejemplo, entre edades sería, ¿cuál es el valor más raro entre el más joven y el promedio? ¿O cuál es la diferencia entre los más jóvenes y los más grandes? A eso se refiere la varianza.
Entonces la voy a tomar como 0.5, como que es promedio. Y la media la voy a tomar como, como si fueran el rango de valores que me dieron. Esto porque si multiplico 2, el 2 que está dividiendo, 2 por la varianza que vale 0.5, pues eliminaría, me daría 1. Y si arriba, mu, la convierto en valores muy parecidos a u, pues solo me queda u. ¿Ok? Entonces, esta sería mi nueva fórmula que me queda. Y es una fórmula que nos sirve a ambos, tanto para ingeniería como administración. Recuerden, siempre que hablemos de economía, vamos a hablar de logaritmos naturales y de exponenciales. No hay manera de escaparse de eso. Y el exponencial solo vamos a ocupar en ingeniería cuando hablemos de procesos, a lo mejor de bacterias, de virus, de temperaturas también, de termodinámica. Entonces, ¿cómo integraría eso? Observen, ya saqué, solo concéntrense en la integral desde menos infinito hasta x de e a la u cuadrada. Entonces, voy a colocar los límites que me dicen, de 0 a 1, y voy a elevar la u al cuadrado, o voy a quitar el paréntesis para que se vea mejor, ¿ok? Entonces ya tengo e a la u cuadrada. Yo ya había visto en clases anteriores que si quiero integrar e a la x va a ser igual a e a la x por la derivada de su exponente. Entonces vamos a revisar su exponente para ver si podemos hacerlo de esa manera. ¿Cuál sería el exponente de e? Le voy a poner la letra s, nada más para tener un nombre. S va a ser igual a u cuadrada. El exponente de e, si lo pueden ver, es u cuadrada. Y la derivada de s, creo que todos me la podrían dar. Podrían escribirla sin problema en el chat. ¿Cuál es la derivada de d de s? Sería u a la 3 entre 3, ¿no? Integraste. Ah, perdón. Derivada. Sería hacerlo más Es sencillo, ¿verdad, 2u. Ricardo? 2u nada más. Gracias, Ricardo, Lisbeth y Alonso. Perfecto. La derivada sería d de s va a ser igual a 2u. Significa que si yo en mi integral tuviera ese 2u, podría integrar sin problemas. ¿Ok? Entonces, comparen la que acabo de poner con la que está arriba. No se parece. Tengo un 2 de u que no tengo y no lo puedo aparecer simplemente. Si solo fuera una constante como el 2, lo podría meter y saco el 1/2, sin problemas. Pero como no tengo ese 2u, significa que no puedo integrar por mi fórmula de integración normal. No sé si todos sepan cuál es la fórmula de integración normal a la que me refiero. Es la de e a la x igual a e a la x. No puedo hacerlo de esa manera. Entonces voy a tener que hacer otra cosa que se tienen que acostumbrar cuando hablemos de logaritmo natural y de exponenciales. Tengo que encontrar una igualdad. Como lo hacía en identidades trigonométricas, tengo que encontrar algo que se parezca a e. Y sabemos que e es una serie numérica, es como pi. E vale 2.71 y algo. Pi sabemos que vale 3.1416. Sabemos que pi yo lo puedo poner como una serie de fracciones, que lo puedo poner como una serie de logaritmos, lo puedo poner como una serie de senos y cosenos. Lo mismo puedo hacer con e. Una de las identidades es e a la x va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n sobre factorial de n. ¿Ok? Esa fórmula es una fórmula de probabilidad x a la n sobre n factorial. Y es una sumatoria. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es intentar hacer que esa x a la n sobre n factorial se parezca a lo que tengo ahí arriba. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es, pues si yo tengo e a la x, donde x sería x cuadrada. U cuadrada, en vez de ponerle u, la voy a llamar x cuadrada. Y entonces, lo que hago es, e a la x cuadrada va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de x al cuadrado, lo pongo entre paréntesis, compárenlo en todo momento con el paso 1, elevado a la n sobre el factorial de n. Lo único que cambié es que en vez de tener x, yo tengo x cuadrada. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues no me acuerdo quién me ayudó y me corrigió la clase anterior y me decía que si yo tengo, por ley de exponentes, si tengo x al cuadrado multiplicado por otro exponente, entre ellos se deben de multiplicar. ¿Ok? Entonces me quedaría x por 2n. ¿Ok? Espero que no haya dudas. X por 2n. Entonces, ya tengo mi función. Ya cada vez se parece más a la que tengo.
Entonces voy a ir con un tercer paso, en donde voy a sustituir esta función que acabo de obtener y la voy a meter arriba en mi integral. Observen que ya tengo e a la x cuadrada, que es justo lo que tengo en mi integral, e a la u cuadrada. Entonces, si me siguen hasta el momento, lo único que estoy cambiando es el e a la u cuadrada, cambiarlo por toda la sumatoria. Entonces me queda eso que está ahí todo feo. 1 sobre la raíz de 2pi, integral desde 0 a 1, de la sumatoria de u por 2n sobre factorial de n por d de u. Sigo teniendo dos variables. Sigo teniendo u y n. Como n es una variable que no me pide que integre, porque me dice mi integral, integra sobre d de u. Solo integra las u. Todo lo que no sea u, lo puede sacar. Entonces, por ejemplo, si ven, puedo sacar el sigma. Puedo sacar la sumatoria y me quedaría 1 sobre raíz de 2pi. La sumatoria la saqué de la integral y la multiplico por la integral de u a la 2n sobre n factorial. ¿Ok? Y este es un buen momento para decirles que a pesar de que la letra sigma, la letra griega sigma, signifique sumatoria y la integral también sea una S alargada de sumatoria, no son lo mismo. La integral viene de todo un proceso del teorema fundamental del cálculo, mientras que la sigma me dice es sumatoria de varios elementos. Sigma, sumatoria de varios elementos. Integral, sumatoria de pequeños intervalos hasta completar el todo. Quiero que quede bien eso claro. Es una pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre sigma y la integral? ¿Son lo mismo? No. Sigma, sumatoria de varios elementos. La integral, la sumatoria de cada uno de los intervalos pequeños sobre d de u, sobre todo el intervalo. ¿Ok? Entonces, como son dos cosas diferentes y la sumatoria es una operación, la puedo sacar. Quiero que vean, y también tengo n factorial, también la voy a sacar, quedándome 1 sobre raíz de 2pi por la sumatoria de 1 sobre n de la integral de 0 hasta 1 de u a la 2n de du. Ignoren todo lo que está antes de la integral. Si ven la integral, es una integral muy sencilla, una integral que todos podemos hacer sin problemas. ¿Ok? Recuerden la regla fundamental o la primera regla de integración. No puedo integrar n y no la puedo sacar o mover porque es un valor que no controlo yo. Entonces me quedaría como u a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Primera regla de integración. No hice nada raro. Obsérvenla, por favor. ¿Ya la vieron? No hice nada raro. Primera regla de integración. U a la 2n y le sumo un 1 al exponente. Y luego eso que tengo arriba lo paso dividiendo. Y aplico regla de Barrow. Ya saben cómo yo la aplico. Lo primero que yo hago es poner mis corchetes cuadrados y adentro mis dos funciones. Y pongo mis funciones y aún colocar los números. Ya sé que el 1 es mayor. Entonces ahora sí aplico mi regla del Barrow normal. Y me dice, aplica primero el 1 porque es el índice superior y luego el 0. El 0 elevado a cualquier potencia, que es mi segundo elemento, va a ser siempre 0. Yo elevo 0 a la 1, 0 a la 10, 0 a la 1 millón, 0 a la menos 1, siempre me va a dar 0. Por lo tanto, esa parte de mi función se va a eliminar, quedándome solamente el primer término. ¿Ok? Y aunque no lo crean, y aunque no lo parezca, acabo de simplificar mi función de la curva normal estándar. A esta función, ahora sí, ya simplemente le meto los datos que yo quiera y me va a dar mi área bajo la curva. Parece complicada, pero vamos a ver que no. Vamos a seguir con el ejercicio y lo que quiero hacer para demostrarles que no es nada complicado, solo laborioso, es vamos a evaluar la sumatoria desde 0 hasta 5. ¿Ok? Entonces, evaluar la sumatoria implica que yo ponga mi sigma desde n igual a 0 hasta 5. ¿Ok? Y si ven, ya modifiqué mi función. En el numerador que tenía 1, lo multipliqué por el otro numerador 1 por 1, 2 a la n más 1. Y mi numerador lo multipliqué 2n más 1 por n factorial. Y entonces simplemente ya es caso nada más de sustituir. Si tengo desde n a la 0 hasta el 5, son 6 números los que tengo que sustituir. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 números. Entonces, como siempre, yo pongo mi función, pongo todo sin sustituir nada, para no confundirme, y luego simplemente le voy sustituyendo. N
vale 0, luego 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? ¿Ya lo vieron? Muy bien. Si yo hago esto, estas operaciones, que serían lo más complicado, meter a mi calculadora, me empezarían a dar estos valores. El 1 sobre raíz de 2pi se queda fuera, no lo toco, y luego en el primer término que tengo, cuando como es 0, pues no vale, por eso le pongo un 0, más, vamos con el segundo elemento, 1 elevado al cuadrado por 1 más 1. Cualquier cosa elevado, cualquier 1 elevado a cualquier exponente, siempre me va a dar 1. 1 elevado a la menos 1, 1 elevado a la 10, 1 elevado a la 20, siempre me va a dar 1, ¿ok? Perdón, cuando es a negativo se convierte en fracción, pero 1 elevado a cualquier número positivo siempre me va a dar 1. Entonces por eso me ahorro ese paso y simplemente pongo unos en todos los numeradores. Y luego faltaría hacer las partes de abajo. Vamos a hacer solo la primera. No sé si a todos les quede claro qué es el factorial. Entonces lo voy a hacer, sería 2 por 1 más 1, sería 2 por 1, 2, más 1, 3. 3 por el factorial de 1, que es 1, me da 3. Por eso me da un tercio. Vamos con el tercer elemento. 2 por 2, 4. 4 más 1, 5. 5 por factorial de 2. El factorial de 2 es 2 más todos los números que están antes. 2 por 1, 2. 5 por 2, 10. Significa que el factorial de 3 es 3 más todos los números que tiene antes. 3 por 2 por 1. El 4, 4 por 3 por 2 por 1. El 5, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ok? No quiero explayarme tanto en esto, entonces me quedaría 0.4625. Lo multiplico por el 1 sobre raíz de 2pi. 1 sobre raíz de 2pi. Y me queda 0.1845. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ese sería mi ejercicio y así calculo la gráfica de la función estándar. ¿Todos pueden ver la presentación? ¿Hay alguno que tenga problemas para visualizarla? Sí se ve, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, afortunadamente, ya entendieron cómo funciona. ¿Ok? Como son varias variables, así se dice, no está mal dicho, como son varias variables las que están en juego en las fórmulas, pues simplemente los economistas dijeron, ¿por qué no lo facilitamos? Nosotros no nos complicamos tanto. Entonces, y si mejor hacemos un libro que esté lleno de tablas, de área bajo la curva, entonces me voy a ir al libro, al que les decía, de matemáticas para la administración, y me voy a ir al apéndice C, y vean, lo que hicieron ellos es hacer tablas completas, no sé si llamarlo ser más práctico, pero dicen, ¿para qué me complico e integro cada vez que yo quiero obtener el valor? Si vean, esta fórmula, la que está ahí, es la integral de 0 a z de 1 sobre 2pi e a la menos x cuadrada sobre 2. Es exactamente la misma que teníamos. Pero ellos lo que dicen es, hacemos unas tablas y entonces cada que yo quiera obtener el área bajo la curva en una sección específica, pues me voy a mis tablas, ¿ok? Entonces, la idea aquí es que ustedes sepan de dónde salen esas tablas. Estas tablas no son simplemente operaciones matemáticas, vienen de una integral, y es lo que las hace tan complicada. Y de hecho, si ustedes tienen un profesor estricto de economía que les diga, conmigo no vas a usar las tablas, conmigo vas a hacer el cálculo integral para cada una de las secciones, pues al menos ya saben cómo se hace, ¿ok? Entonces, lo que acabamos de obtener es esta bajo la curva. Y entonces, una de las mayores posibilidades del integral es poder encontrar el área bajo la curva. Eso quiero que quede bien claro. Y para facilitar el cálculo, en el área de economía, quiero aclarar, se usan tablas, ¿vale? Entonces, eso les puede ayudar.